tiene un doble ciclo, ¿ya? Un doble ciclo. Este ciclo se denomina imidazol. Tiene un núcleo imidazólico. Nunca se olviden qué aminoácido tiene un núcleo imidazólico. El triptófano tiene un núcleo imidazólico. Es el único aminoácido con un imidazol. Y como este imidazol es un biciclo, tiene mayor absorbancia de luz, mientras que los otros solo tienen un ciclo, que es un ciclo de benceno. Y al solo tener un ciclo, también posee una menor absorbancia de la luz. Absorben menos cantidad de luz, ¿no es cierto? Menor cantidad de luz. Ahora, otra propiedad importante de los aminoácidos son que algunos pueden ser tóxicos. Ya algunos pueden ser tóxicos. Y el más importante y que tienen que conocer ustedes es la homoarginina. ¿Qué es la homoarginina? Es un aminoácido no proteico que está en las plantas, ya del género Lathyrus se dice. Entonces, las plantas del género Lathyrus, cuando se consumen, causan una enfermedad neuromusculodegenerativa. ¿Cuál es esta enfermedad neuromusculodegenerativa? El neurolatirismo humano, ¿ya? O el osteolatirismo humano. Entonces, muy importante entender que la homoarginina es un aminoácido que está en las plantas, no proteico. ¿Por qué? Porque es un aminoácido L, no es un aminoácido D, es un L aminoácido. Entonces, al ser un L-aminoácido, este aminoácido no lo usa mi cuerpo, pero puede ocasionar daños orgánicos en el organismo. No se olviden, puede ocasionar daños orgánicos en el organismo. Ejemplo, la homoarginina. Otro ejemplo, el ácido beta-N-oxalil diaminopropiónico, también implicado en el neurolatirismo. El ácido beta-N-glutamilaminopropionitrilo, que está también implicado en el osteolatirismo. El ácido 2,4-diaminobutírico, que también genera, este es muy importante, ya que este lo produce mi cuerpo. Ya mi cuerpo produce este aminoácido, no forma proteínas, pero este, al producirse, ¿cuándo se produce este aminoácido? En episodios de hepatitis, en episodios de daño hepático, en consumidores de alcoholes crónicos. El ácido 2,4-diaminobutírico es un ácido que se da en las hepatopatías. Cualquier enfermedad hepática genera incremento en el ácido 2,4-diaminobutírico. ¿Y eso por qué tiene importancia? Porque resulta que cuando hay enfermedad hepática, ¿solo estará afectado el hígado o qué otro órgano más se afecta? Hay dos órganos importantes que afectan cuando hay enfermedad hepática. ¿Alguien sabe que esos dos órganos son? Dos sistemas muy importantes. Cuando se afecta el hígado, por ende se afectan estos dos, automáticamente, prácticamente de forma instantánea. ¿Nadie? Nunca se olviden que cuando hay enfermedad hepática, se afectan dos órganos, el encéfalo, y se da la encefalopatía hepática, y el sistema de la coagulación. Son los dos sistemas que se afectan, sistema de la coagulación y sistema nervioso. ¿Qué aminoácido afecta al sistema nervioso? El ácido 2,4-diaminobutírico, ¿ya? Es un ácido que que actúa como neurotransmisor y afecta toda la sinapsis y genera que tiembles. Por eso, usualmente los que tienen una enfermedad hepática empiezan a temblar así, como si estuvieran aleteando, como si estuvieran nadando. Van a ver a los pacientes así, haciendo así, o más o menos así, así más cortito, como si estuvieran queriendo aletear, ya como si estuvieran queriendo aletear. Ese es un signo de que tu encéfalo se está viendo afectado por un problema hepático. Y por último, otro aminoácido muy importante, que es un aminoácido implicado en el Alzheimer. Ya implicado en el Alzheimer. ¿Cuál es el aminoácido implicado en el Alzheimer? Es la beta-metilaminoalanina. La beta-metilmetilalanina es un aminoácido que está implicado en las enfermedades neurodegenerativas, principalmente la enfermedad de Alzheimer. Cuando tenemos esta enfermedad, se presenta este aminoácido en sangre. Es uno de los 7 aminoácidos marcadores de la enfermedad, ya de los siete constituyentes proteicos de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, estas son las otras propiedades que tenemos que estudiar de los aminoácidos. No se olviden, su espectro de absorción de luz son 3: triptófano, tirosina y fenilalanina. Y además, también tenemos que estudiar sus propiedades tóxicas, principalmente el neurolatirismo, la encefalopatía hepática
para generar toxicidad por amoníaco y el Alzheimer. 3 que tienen que conocer: a la homoarginina, al ácido 2,4 diaminobutírico y al ácido beta-metil-aminoalanina, ¿no es cierto? A la beta-metil-aminoalanina. Estos son los 3 aminoácidos que tienen que conocer que causan enfermedad en el ser humano. Y nunca se olviden que son L-aminoácidos y no son D-aminoácidos. ¿Preguntas, dudas de esta parte de aminoácidos? Claro, claro, Marcelo. Voy a tomar entonces súper. Con esto ya hemos terminado entonces aminoácidos. Era lo que hemos dejado pendiente el día jueves y con esto ya hemos terminado, ¿no es cierto? Con esto ya hemos terminado todo lo de aminoácidos. Ahora sí pasaremos al otro tema, que son los metales de transición en el cuerpo humano. Ya las diapositivas no se olviden que de igual forma las voy a pasar y de igual forma el video, ¿no es cierto? El video que les voy a enviar para que no se deje de grabar. Listo. ¿Por qué no quiere desaparecer esta parte de abajo? A ver, denme un momento. Esperemos que no se quede. La grabación no se va a cancelar. Esperemos, porque esto que debería desaparecer y me está afectando. Denme un segundito mientras arreglo esto. Porque sé cómo arreglarlo aquí. Ya lo encuentro. A ver. Listo, seguimos en reunión. Sí, seguimos en la reunión. Se ha cancelado. Lo único que se ha cancelado ha sido la grabación. Listo, ahora sí continuaremos. Voy a continuar grabando. Listo. Ahora sí, hablaremos de los metales de transición. Muy importante ahora que ustedes ya han visto cardíaco, antes de entrar a los metales de transición hay que conocer algunos términos. Ya deben conocer qué es holo, qué significa holo. Así que justo ayer han visto ciclo cardíaco, así que no me pueden decir que no saben qué es holo. Creo que abarcaba las 3 sístoles. En general, no quiero que me digan holo, sístole, holo, diástole, solo holo. ¿Qué es holo? El prefijo holo, ¿qué significa? to- Todo, ¿no es cierto? Todo. Todo, completo. Ya eso es holo. Holo. Y el término apo, ¿qué significa? ¿Alguien sabe qué es apo? Apo es lo contrario, incompleto. Holo es cuando nos referimos a un todo completo y apo es cuando nos referimos a una parte incompleta. Esto es muy importante cuando hablamos de proteínas. Ya sabemos que era un grupo prostético, que un grupo prostético decíamos que era un componente no proteico de cualquier proteína, ¿no es cierto? Ahora, resulta que el grupo prostético tiene un hermanito, los cofactores. ¿Qué es un cofactor? También es un componente proteico de una proteína, un componente no proteico de una proteína. Pero ¿cuál es la diferencia? La unión. Un grupo prostético tiene unión estrecha, siempre está en la proteína. Ejemplo, el grupo hemo. El grupo hemo es un grupo prostésico, siempre está en la molécula de hemoglobina, nunca se separa de esta, ¿no es cierto? Si la hemoglobina es funcional, el hemo siempre está adentro. Eso es un grupo prostésico. Mientras que un cofactor, como ven en la imagen, es un componente no proteico de una proteína, pero que tiene unión débil. ¿Qué quiere decir? Que se puede separar de esta proteína. Se separa de la proteína. Eso es un cofactor. Necesita unirse a la proteína. ¿Ya? Hay varios cofactores. Varios. Cualquier metal puede servir tanto de grupo prostético como de cofactor. En la hemoglobina tenemos un grupo prostético, el grupo hemo, y un hierro. Pero en otras situaciones, como por ejemplo
en la lactato deshidrogenasa, tenemos un cofactor, que es el magnesio. Se tiene que unir el magnesio para que se dé la función, ¿no es cierto? Se tiene que unir. Importante, que la proteína la proteína. Y ahora, coenzima, ¿qué es una coenzima? Es un cofactor, pero que está relacionado a una enzima. Ya sabemos que la enzima solo es un grupo de proteínas, unas proteínas funcionales. Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa, la piruvato deshidrogenasa, la enolasa, cualquier enzima que se les ocurra. Pero una proteína puede ser cualquier otra, ¿no es cierto? Vamos a una proteína que no tiene su cofactor, porque su grupo prostético siempre está. Pero cuando una proteína no tiene su cofactor, yo la denomino apoproteína, proteína incompleta. Y cuando nos referimos a enzima es más de lo mismo. Si una enzima no tiene su coenzima, hablamos de una apoenzima. Las apoenzimas o apoproteínas no son funcionales, ya nunca van a ser funcionales, son inactivas. Pero una vez se une la proteína o la enzima a su cofactor, nosotros ya podemos hablar de una holoproteína, también llamada holoenzima cuando nos referimos a enzimas. Holoproteínas y apoproteínas. Apoproteínas, proteínas incompletas que no tienen su cofactor. Holoproteínas, proteínas completas que sí tienen su cofactor. Apoenzima, enzima incompleta que no tiene su coenzima. Holoenzima, enzima completa que sí tiene su coenzima, ¿no es cierto? ¿Cuál es inactiva? La apoenzima o la apoproteína. ¿Y cuál es activa? La holoenzima u holoproteína. Muy importante cuando nos referimos a estos términos. Entonces ya saben, ¿cuáles son los componentes no proteicos de una proteína? Pueden ser cofactores o grupos. Grupos prostésicos están siempre en la proteína y cofactores tienen que unirse para que ésta funcione. Se unen y luego se separan. Unión débil y unión fuerte o estrecha. Ahora sí, hablaremos de los cofactores más importantes o grupos prostéticos más importantes, ya que están en la mayoría de proteínas. Estos son los bioelementos, ¿no es cierto? Los bioelementos. ¿Cuáles son los bioelementos? Los bioelementos son todos aquellos elementos requeridos para la vida. Ya todos aquellos elementos requeridos para la vida. Vamos a ver que estos bioelementos se clasifican en un momento. ¿Cuáles son los bioelementos más abundantes? Como pueden ver, aquí tenemos un cuadro. El bioelemento más abundante del organismo es el oxígeno, que representa un 65% del peso corporal total. El carbono, un 18% del peso corporal total. El hidrógeno, un 10% del peso corporal total. Y el nitrógeno, un 3% del peso corporal total. Entre estos cuatro, ¿cómo se van a acordar del chon? C-H-O-N, ¿no es cierto? Sus chones no van a ningún lugar sin sus chones, nadie sale sin su ropa interior, ¿no es cierto? Nadie sale de su casa sin su ropa interior. Lo mismo con el cuerpo no puede vivir sin su chon. ¿Y cuál es su chon? Su carbono, su hidrógeno, su oxígeno y su nitrógeno. Que en conjunto todos estos forman toda esta parte del cuerpo, son todo este porcentaje del peso corporal en general, un mayor a un 95%. Ahora, a estos cuatro se los conoce como bioelementos esenciales o bioelementos primarios o de primera categoría, ya o de primera categoría. ¿Qué quiere decir? Sí o sí tienen que estar. Si no hubieran estos cuatro, no hubiera vida, por nada del mundo. Ya no hubiera vida como la conocemos. Ningún tipo de vida, ni protozoaria, ni vírica, ni, bueno, que los virus no están vivos, ni protozoaria, ni fúngica, ni eucariota. No existiría ningún tipo de vida sin estos cuatro elementos. Ya muy importante. ¿Cuáles son los bioelementos de primera categoría? Esenciales, los cuales están en todos los organismos vivos, en todos, en absolutamente todos los organismos vivos. Luego tenemos los bioelementos secundarios. ¿Cuáles son los bioelementos secundarios? Al chon se le añaden dos cositas. ¿Cuáles son esas dos cositas? La S y la P, el azufre y el fósforo.
El azufre y el fósforo entran dentro de la categoría de bioelementos secundarios. ¿Por qué? Porque se dice que sin estos no puede ser la vida posible, pero ¿la vida de quién es? La vida eucariota. La vida eucariota no es posible sin fósforo y sin azufre, pero formas de vida inferiores sí pueden ser posibles. Algunas bacterias, algunas algas, algunos protozoarios, principalmente las bacterias y las algas, pueden vivir sin azufre y sin fósforo, ¿no es cierto? Sin azufre y sin fósforo. Y ustedes están estudiando en micro. Ya les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo es que las bacterias pueden vivir sin fósforo? ¿No es cierto? Ustedes saben la pared de los gram positivos, ¿de qué está hecha? Peptidoglucano. ¿Qué más? Peptidoglicano y es el segundo Ácidos componente. teicoicos. Ácidos teicoicos. Muy bien. Pero los ácidos teicoicos tienen un primo. ¿Cuál es el primo de los ácidos teicoicos? Lipoteicoico. Teicurónico. No, teicurónico. Muy bien. Los ácidos teicoicos y teicurónicos. ¿Cuál es la diferencia entre teicoico y teicurónico? ¿Alguien sabe? Sé que les ha dicho la doctora Araceli. Nos había dicho que el teicoico está en las gram positivas y el teicurónico está en las gram negativas, aunque en las teóricas no dice eso. Sí, está bien eso, pero la diferencia estructural, no en cuál está, en la diferencia estructural, en qué cambian en su estructura. Ya que pueden estar en ambos, pero depende de una cosita. Creo que uno tenía, si no me recuerdo, lisina y el otro tenía ácido diaminopimélico en uno de sus aminoácidos. Nada, No, eso es no. peptidoglicano. ¿Qué Perdón. pasa? Los ácidos teicoicos tienen fósforo. Ya los ácidos teicoicos están fosfatados, pero los teicurónicos se sintetizan cuando la bacteria no tiene fósforo disponible. Entonces, ¿qué le ponen? Le ponen glucosa. Entonces, como pueden ver, las bacterias no necesitan fósforo para vivir. Las procariotas no requieren de fósforo. Los reemplazan usualmente por azúcares, azúcares ácidos. Pero el humano sí o sí requiere fósforo. Las eucariotas siempre requieren fósforo, las procariotas no. Lo mismo con el azufre. El azufre sí lo requieren las eucariotas, pero las procariotas no. Por eso se denomina que podría haber vida sin ellos, pero no la vida eucariota, solo la vida procariota. Los primarios, ningún tipo de vida podría existir si no estuvieran. Los secundarios, solo la vida procariota. Y los terciarios, ¿no es cierto? Los terciarios, que son todos los demás, terciarios y cuaternarios, calcio, hierro, aluminio, silicio, sodio, magnesio, etcétera. Los terciarios y cuaternarios, si no existieran, podría haber vida, cualquier tipo de vida, pero sería una vida diferente. Ya sería una vida diferente, sería una vida limitada con algunas enfermedades, una vida corta, sería una vida limitada, pero podrían vivir. Alguien sin mucho sodio puede vivir por cierto tiempo, ¿no es cierto? Alguien con hiponatremia, si es una hiponatremia leve, si no hay mucha patología, el organismo se acostumbra, se adapta y puede sobrevivir. Lo mismo con el potasio, lo mismo con cualquier ion. Pueden sobrevivir con ciertos rangos, aunque falte un poco, puede vivir. ¿No es cierto? Aunque falte un poco, puede sobrevivir. El organismo se puede adaptar a situaciones sin sodio, sin cloro, sin magnesio. Los organismos se pueden adaptar. Claro, no es tan óptima la vida, puede haber patología, pero se pueden adaptar. Entonces, nunca se olviden. Primarios, si no existen, no hay vida, ningún tipo. Secundarios, si no existen, solo hay vida procariota. Terciarios y cuaternarios, si no existen, hay cualquier tipo de vida, pero hay cierto grado de enfermedades. Porcentajes preguntan a veces principalmente del oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. En realidad, solo de estos preguntan, ¿no es cierto? Solo de estos, que forman más de un 95% del peso corporal total. Ahora, ¿cómo clasificamos? Lo hemos dicho, hay los bioelementos principales, primarios y secundarios, el chon, ¿no es cierto? Carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Luego se añaden los otros, fósforo, azufre, que son los secundarios, y algunos terciarios, que son los iones en sangre, sodio, potasio, calcio, cloro, ¿no es cierto? Sodio, potasio, calcio, cloro. Luego tenemos a los oligoelementos. ¿Cuáles son los oligoelementos? Son los terciarios y los cuaternarios. Ejemplo, magnesio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, los cuales se necesitan para la vida, pero no son 100% fundamentales, ¿no es cierto? Tienen funciones importantes,
pero algunos tipos de vida pueden subsistir tranquilamente sin estos, ni los utilizan ni los topan. Ya les dicen, güey, ni te topo. Entonces tenemos a los elementos más importantes y a los oligoelementos, que son los terciarios y los secundarios. Entonces es muy importante que se sepan eso. Con esto vamos a hablar de la tabla periódica. En la tabla periódica tenemos 4 grupos. ¿Tenemos a quiénes? A la izquierda tenemos a los metales 100% puros. A la derecha tenemos a los gases nobles. En esta región de aquí tenemos a los no metales y en este punto intermedio, en esta parte flaca, tenemos a los metales de transición. Ya los metales de transición. Ya hay los metales de transición. Entonces, ¿qué tenemos? Metales puros, metales de transición, no metales y gases nobles. En este tema van a recordar muchas cosas de química, ¿no es cierto? Muchas cosas importantes de química que son fundamentales en el tema, ¿no es cierto? Son fundamentales en el tema y es importante que recuerden. Ahora ya sabemos que todos los elementos tienen una valencia, pero ¿de qué depende la valencia? Ahí hablaremos nosotros. Aquí de igual forma, como pueden ver, porcentaje en kilogramos de la masa del cuerpo humano, el oxígeno es el más abundante, 65%, y su esencialidad, todos estos son necesarios para la vida humana al 100%, ¿no es cierto? Para que sea tal cual una vida perfecta. Aquí tenemos los que no son esenciales, con los cuales se puede 100% vivir, y con estos tenemos una vida perfecta. Si tenemos todos estos elementos, tenemos una vida perfecta. Esta es una tabla no muy importante, pero siempre, nunca se olviden que el oxígeno es el más importante. Si quieren, pueden aprenderse su peso en kilogramos, pero también lo pueden sacar por simple regla de 3. Si una persona pesa 70 kilogramos, ¿cuánto será su 65%? Estoy seguro que si hacen esa operación, les sale aproximadamente 43 kilogramos. Entonces, no hay ningún problema con esto, ¿no es cierto? No se olviden. Oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno son los más abundantes, están en kilogramos y fíjense cómo los demás están en gramos y luego tenemos ya en picogramos, ¿no es cierto? En picogramos, muy importante. Ahora, ¿cuál es la dieta? ¿Cómo tenemos que consumir? Primero, los elementos más importantes, primario más secundario, los oligoelementos más importantes. ¿Cuáles son los oligoelementos más importantes? Son conocidos como macrominerales. Estos oligoelementos llamados macrominerales son todos aquellos que están en plasma, ya en plasma libre, de forma libre, suelta, o sea, los electrolitos plasmáticos, que ustedes ya se saben valores normales. Calcio, ¿cuál es el valor normal del calcio? En plasma. 2,4 miliequivalentes por litro. En mil equivalentes, muy bien. Ya sabemos que si calculamos en realidad eso es en milimoles. Para el calcio 2,4 es en milimoles y es 4,8 en miliequivalentes. Ya 4,8 en miliequivalentes, 2,4 en milimoles y 8,5 en miligramos decilitro. Fosfatos, valor normal de fosfatos en plasma. ¿2.000 equivalentes? 2,000 equivalentes, muy bien. Magnesio. Creo que era igual, 2.000 equivalentes igual. 2,000 equivalentes, 1,5, ¿no es cierto? El magnesio en miligramos es casi la mitad del calcio. Siempre acuérdense, magnesio casi la mitad del calcio. Azufre, 1,000 equivalente. Sodio, no me pueden fallar. 135 a 145. Muy bien, 100. potasio. 4,5 a 5 mil equivalentes, creo. 3,5 a 5. Y cloro, 101, 102. 101, 102, de 95 a 110. Manejen. Ahora, estos, ¿cuánto hay que consumirlos? En general se dice que para tener una buena dieta, y esto siempre está en el rango, hay que consumir todos estos en conjunto, 100 miligramos por día de estos elementos, ¿no es cierto? Luego ya van a ver cuánto es de cada uno. Del sodio es 2,000 equivalentes día, del potasio es 1, del cloro es 2, y va variando. Pero lo importante es que sepan que son 100 miligramos por día en general de los macrominerales, ¿no es cierto? De los oligoelementos más importantes. Microminerales, ¿no es cierto? Los microminerales traza. Los microminerales traza son aquellos que son importantes,
están en proteínas importantes, pero no están en libres, ¿no es cierto? No están libres en el plasma. Ejemplo, hierro, muy importante en la hemoglobina. Zinc, muy importante para el manejo del ADN. Cobre, muy importante para el metabolismo del hierro y para el metabolismo hepático. Yodo, muy importante el yodo para la síntesis de hormonas tiroideas, etcétera. Estos hay que consumirlos en una cantidad menor a 100 miligramos por día. Y los minerales ultra rasa, ¿no es cierto? Los ultra rasa son aquellos que todavía se desconoce bien qué tan implicados están en la vida. Ya se desconoce cómo sirven o sus necesidades, pero se dice que en general estos se tienen que consumir en menos de 1 miligramo por día. Y esto les van a preguntar, ¿cuánto hay que consumir de calcio? Más de 100 miligramos. De hierro, menos de 100. Y de, por ejemplo, no sé, níquel, menos de 1 miligramo al día. Y entonces, como pueden ver, ya que, ¿por qué tenemos que seguir esto? Porque nos podemos intoxicar con cualquiera. Si consumimos mucho sodio, vamos a tener una hipernatremia y nos puede matar. Peor la hipercalemia. La hipercalemia es el trastorno más peligroso que hay, ya que puede generar paro cardíaco. Eso ya han debido ver ustedes. ¿Por qué puede generar paro cardíaco? Por el potencial de acción. Te genera un paro cardíaco en diástole, muy peligroso. De estos igual, hay intoxicaciones por hierro, hay intoxicaciones por cobre, las hemocromatosis, hemosiderosis, la enfermedad de Wilson, hay intoxicaciones por yodo, y ahí tenemos el famoso efecto Volcheikov, con un hipotiroidismo hiporreactivo y con muchas otras cosas. Lo mismo aquí, estos generan intoxicaciones por metales pesados que te pueden matar, la intoxicación por plomo te puede matar, puede generar una hemoglobinемia terrible que te mata. Entonces tienen que tener mucho cuidado con todo estos detalles, ¿no es cierto? Tienen que tener mucho cuidado con todos estos detalles. Ahora, importante recordar química, oxidación, reducción. ¿Qué es oxidación? La oxidación es aquel proceso por el cual un átomo pierde electrones, mientras que la reducción es aquel proceso por el cual un átomo gana electrones. Oxidación, reducción. Ahora, la valencia, ¿qué es? La valencia es esta carga que me queda, ya sea positiva o negativa, después de un proceso de oxidación o reducción. Un buen ejemplo que podemos tener es el sodio. Cuando el sodio se oxida, su valencia se queda en +1. Otro ejemplo, podemos hablar del azufre. Cuando el azufre se reduce, su valencia me queda en -2. Entonces, importante, oxidación, pérdida de electrones, y reducción, ganancia de electrones. Hay dos términos que se usan en bioquímica y hemos dicho que era un ácido. Un ácido podía donar ¿qué? ¿Qué donaban los ácidos? Oxidrilos. No, donar. Hidrógenos, protones. Esa teoría de que los ácidos donan protones es una teoría que es llamada la teoría de Bronsted-Lowry o la teoría de Arrhenius. Y eso es un ácido de Arrhenius. Pero hay otra teoría más que ahora nos interesa, que tiene que ver con los electrones, que es la teoría de Lewis. ¿Qué se dice? ¿Qué es un ácido de Lewis? Un ácido de Lewis es toda aquella sustancia que recibe electrones. ¿Ya? El ácido de Lewis recibe electrones, gana electrones. Entonces, un ácido dona protones, ¿no es cierto? Dona hidrógenos, pero recibe electrones. Mientras que una base, ahora según Lewis, decimos que las bases, ¿no es cierto? Las bases donan electrones o reciben protones. Donan electrones o reciben protones, ¿no es cierto? Reciben hidrogeniones o donan electrones. Base de Lewis dona electrones, ácido de Lewis recibe electrones. Y esto es sumamente importante, ya que todos los metales de transición, al ser multivalentes, al tener varias valencias, como pueden ver aquí hay ejemplos de varias valencias que pueden obtener, algunas más típicas que otras, pero todas estas son valencias posibles. Al tener tantas valencias posibles, actúan a veces como bases de Lewis y actúan también como ácido de Lewis. ¿No es cierto? Ejemplo, el hierro en la hemoglobina recibía el oxígeno. Si recibe el oxígeno, ¿qué está haciendo? Está recibiendo electrones. Entonces el oxígeno en la hemoglobina es un ácido de Lewis. Pero alguna que otra, como por ejemplo, el hierro también, sigamos con el hierro, pero el hierro, ahora hablando en otra enzima que es conocida como la superóxido dismutasa, ahí el hierro cede electrones, entonces es una base de Lewis. No es importante que se anoten esos ejemplos, ya que es para que me entiendan. Ácido de Lewis recibe electrones, base de Lewis
cede electrones, ¿no es cierto? Y muy importante, ya que todos los metales de transición donan o reciben electrones, entonces pueden ser ácidos o bases de Lewis. Principalmente son ácidos de Lewis. ¿Cuál es la valencia más típica? La principal valencia con la que están los metales de transición ha sido pregunta de un parcial, la valencia más 2. La mayoría de metales en mi organismo, para que sean funcionantes, están con su valencia más 2. La mayoría, no todos, la mayoría. Fíjense que hasta aquí están en rojo, la mayoría es más 2. Zinc más 2, níquel más 2, manganeso más 2, hierro más 2, cobre más 2, cobalto más 2. La principal valencia funcional en mi organismo es la valencia más 2. Ya la valencia más 2. Importantísimo. Ahora resulta que todos mis metales pesados pueden ser tóxicos. ¿Ya? Ahora hay que definir qué es un metal pesado. Primero, un metal pesado es cualquier elemento que tiene una densidad mayor de 5 gramos por mililitro o un número atómico mayor a 20. Si volvemos a mi tabla, ¿no es cierto? Número atómico mayor a 20, de aquí para la derecha, ¿no es cierto? Del calcio para arriba. No los del plasma. Los metales pesados nunca están libres en plasma. Acuérdense eso. Ustedes ya saben cuáles están libres en plasma: sodio, potasio, magnesio, calcio, pero los metales pesados nunca están libres en plasma, jamás, porque es pecado tenerlos libres en plasma, te pueden matar, ya te pueden matar. Denme un momentito, tengo que hacer una cosita, denme unos 30 segundos, por favor. Mil disculpas, justo me acaban de... Doctor, le tengo que mandar un documento y enseguida seguimos. Ahora sí, me disculpas, ya le mandé. Ahora, ¿cómo generan toxicidad los metales pesados? Pueden generar en diferentes organismos. Fíjense, en el cerebro el plomo puede generar el monóxido de carbono, el mercurio. En la glándula tiroides el mismo yodo es tóxico para la tiroides, aunque también es necesario. En el corazón el monóxido de carbono. En el hígado el selenio, el berilio, el níquel. Riñones el mercurio. Grasa cadmio, nervios fluoruro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la importancia de esto? Los metales pesados son muy comunes en cualquier región. Principalmente, ¿cuál es el metal pesado más común? El plomo y el mercurio. Plomo y mercurio. ¿Por qué el mercurio? ¿Dónde hay mercurio y que es muy peligroso, que nosotros podemos matar a un paciente? ¿Dónde hay? En los termómetros. Termómetros de mercurio, y plomo está en todas las pinturas. Hoy por hoy ya se busca hacer pinturas libres de plomo, pero el plomo está en la mayoría de pinturas que se hacían hace muchos años. Y en Bolivia, por ahorrar costos, se siguen usando pinturas con plomo, y el plomo es muy peligroso. Personas que solo por vivir en una casa antigua se pueden intoxicar con plomo, solo por vivir, porque la pintura se empieza a degradar. Entonces, mucho ojo con eso. El plomo, los más peligrosos son el plomo y el mercurio, porque también son los más abundantes, los más abundantes. ¿Cómo es que estos metales pesados generan toxicidad? Por 3 mecanismos. 1, desplazamiento. Ya sabemos nosotros, ¿se acuerdan de química? Habían reacciones conocidas como reacciones de desplazamiento, simple o doble, en el cual un elemento X se metía en una molécula compleja y cambiaba al otro elemento que estaba dentro de esa molécula. En este caso, molécula A, molécula BC. La molécula A reemplaza a B y B queda suelto. Eso pasa muy comúnmente en el cuerpo. Puedo tener a cualquier metal pesado. Aquí puedo tener a cualquier proteína que tiene su grupo prostético y este se desplaza. Ejemplo, el galio. El galio es un metal tóxico que usualmente desplaza el hierro. ¿Dónde? En la ribonucleótido dismutasa. Esta ribonucleótido dismutasa es importante para la síntesis de ADN. Ya para la síntesis de ADN, principalmente de los eritrocitos, porque es la célula que más
hematopoiesis sufre, ¿no es cierto? Que más división sufre dentro de la médula ósea. Los eritrocitos constantemente se sintetizan, por lo cual hay constante síntesis de ADN en la médula ósea. Entonces, fíjense que el galio mueve al hierro y esta enzima cuando ya está con galio no funciona, porque el galio solo tiene valencia +3, pero el hierro tiene valencia +2 y +3, ¿no es cierto? Entonces, al mover al hierro, ya no puede cambiar de valencia el galio, la enzima deja de funcionar y ya no puede sintetizar muy bien glóbulos rojos, células. Puede generar eso un cáncer, una mielodisplasia y una anemia, muy peligroso. Galio también puede desplazar al cobre en otra enzima, la superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa es una enzima protectora. La superóxido dismutasa es la principal enzima antioxidante del organismo. Es la ya que hay varios agentes oxidantes en mi organismo que causan daño a mis células, y a eso vamos a ver en un momento. Pero la principal antioxidante es la superóxido dismutasa. Hay otros antioxidantes. ¿Cuáles son? La enzima glutatión, ¿no es cierto? El glutatión, la proteína glutatión, que son 3 aminoácidos, eso igual preguntan. Glutatión tiene 3 aminoácidos, es un tripéptido. Hay otras como por ejemplo la mieloperoxidasa, la vitamina E, la vitamina A, la vitamina C son antioxidantes. Ya son antioxidantes y evitan la destrucción de células. Otro mecanismo, inactivación enzimática. ¿Por qué se inactiva las enzimas? Por la formación de aductos. ¿Qué es un aducto? Un aducto es cuando dos moléculas se unen sin reacción química. Es como que yo agarre y una un vaso con un lápiz. No hay reacción química, pero se quedan pegados. Eso es un aducto. Ahora, los metales de transición generan aductos ¿con quiénes? Con grupo sulfidrilo. Ya con grupo sulfidrilo. Con grupo sulfidrilo. ¿Y qué aminoácido tenía grupo sulfidrilo? Solo hay uno. Solo hay uno. ¿Quién? La tirosina. ¿Las qué? La tirosina. No, la tirosina tiene grupo oxidrilo, OH. Los grupos sulfidrilos están en la cisteína. No se olviden que en la cisteína se forma, ¿no es cierto? Que en la cisteína se forman los puentes disulfuro. Entonces, con esta formación de aductos, los grupos sulfidrilos se degradan y se rompen los puentes disulfuro, se degrada la proteína y si se degrada la proteína, muy probablemente deja de funcionar. Un buen ejemplo, que el plomo inactiva a la delta aminolebulinato sintasa. Ya esta delta aminolebulinato tiene gran importancia en el sistema nervioso central, ya que el aminolebulinato sirve también como neurotransmisor. O también el mercurio, que es uno que hemos dicho de los más importantes, el mercurio que inhibe a la piruvato deshidrogenasa. Y si se inhibe a la piruvato deshidrogenasa, es de lo más peligroso inhibir a la piruvato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque si inhibimos esta enzima, no continúa, no hay ciclo de Krebs. Si se inhibe la piruvato deshidrogenasa, no hay ciclo de Krebs. Ya no hay ciclo de Krebs. Y si no hay ciclo de Krebs, no hay ATP y la célula se muere. ¿Se forma qué? Cuando no hay ciclo de Krebs, cuando no hay oxígeno, ¿qué se forma? Lactato. Lactato. Y el lactato te mata. ¿Cuáles son los valores normales del lactato? Menos de 2 milimoles. Menos de 2 milimoles. Entonces, cuando el lactato sube de 2 milimoles, es mal pronóstico. Tu paciente se está yendo al otro mundo. Andate despidiendo de tu paciente si no haces algo. Y cuando el lactato está arriba de 6, listo, ya está con un pie en la tumba. Ya está con un pie en la tumba. Arriba de 6 ya mejor anda avisando a la familia que muy probablemente fallezca. Entonces, el lactato es indicador de muerte, predictor de mal pronóstico. Entonces, si se inhibe la piruvato deshidrogenasa, ¿qué pasa? No hay ATP y te mueres en poco tiempo. Mercurio muy peligroso por eso. Evita que se dé el ciclo de Krebs. Y por último, todos, absolutamente todos los metales de transición, ¿no es cierto? Todos los metales de transición forman hero, ya que es un hero, una especie reactiva de oxígeno. También puede estar como ROS en inglés, ¿no es cierto? ROS, R-O-S. Hasta en un parcial eso han preguntado, ¿qué significa hero? Eso me preguntan en algún parcial. A veces preguntan abreviaciones en bioqui, crean o no. En el examen final de mi año, ¿qué me han preguntado? ¿Qué significa Boon? Entonces no es tan difícil, ya no se preocupen. Pero hero
especie reactiva de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno dañan a la célula de 3 formas. 1, peroxidación de lípidos de las membranas, rompen la membrana, no solo la celular, membrana del retículo endoplásmico, membrana mitocondrial, matan a la célula. Modificación de proteínas, hacen que dejen de funcionar, las inactivan, las destruyen. Y por último, lesiones del DNA. Destruyen el DNA, causan mutaciones y son carcinogénicos, ocasionan cáncer. ¿Ya? Las intoxicaciones por metales pesados son comunes, por lo cual tienen que saber cómo tratar. Hay 3 tratamientos. Si la intoxicación es leve, se le dan agentes quelantes. ¿Qué es un agente quelante? Es algo que va a traer estos metales, porque los metales se están pegando a las proteínas, se están pegando a mis células y hay que jalarlos por algo que les guste más, ¿no es cierto? Por algo que les guste más. Usualmente puede ser un anión, ¿no es cierto? Si usualmente los metales son cationes, le ponemos un anión al paciente para ir liberando y separando de las células a sus metales pesados. Diuréticos, ¿no es cierto? Los diuréticos, ¿qué hacen los diuréticos? Inducen a la orina, creo. Inducen a la orina. Inducen a la orina, ¿no es cierto? Hacen que orines y si orinas también vas a orinar a los metales de transición, ¿no es cierto? También los vas a botar, ya los diuréticos. Y hemodiálisis. ¿Qué es la hemodiálisis? La hemodiálisis es por medio de un catéter sacarle toda la sangre al paciente, pasarla por una máquina, que esa máquina te limpie la sangre y luego la sangre devolverla al paciente. Muy importante, la hemodiálisis no se hace así por así, porque paciente dializado es un dicho que se tiene, siempre dializado, ya siempre va a tener complicaciones, siempre tiene que tener el acceso disponible, es muy complicado ya tener un paciente dializado, ya vamos a disminuir su calidad de vida. Si el paciente ya lo dializa, su calidad de vida, hagas lo que hagas, disminuye, ¿no es cierto? Hagas lo que hagas, disminuye, siempre. Entonces, mucho cuidado, pero si la intoxicación es muy fuerte, no hay de otra, porque si no lo hemodializas, se va a morir, se va a morir. Aquí tenemos toxicidad de los metales y aquí están varios metales no tóxicos, estos de aquí, toxicidad baja y la toxicidad media a alta. Titanio, este titanio muy importante, por si acaso. ¿Por qué es muy importante? Porque hace muchos años ha habido una epidemia, una pandemia en realidad de intoxicación por titanio, porque las prótesis se hacían con titanio. Y al igual que el hueso se degrada con cada día que caminas. Las prótesis también. Empiezas a caminar y se va a ir degradando la prótesis. Y si se degrada, el titanio se va a ir liberando a la sangre. Ya se va a ir liberando a la sangre. Si se libera mucho titanio a la sangre, te vas a morir. Entonces, al final se ha prohibido hacer prótesis de titanio. Ya no se hacen prótesis de titanio, pero aún, ¿no es cierto? Por economizar, muchas veces ponen personas prótesis de titanio. Y es muy peligroso eso. Y aquí hay otros, ¿no es cierto? Muy importante. Los que están en rojo son biológicamente necesarios, los tenemos que tener. Entonces, ojo con el níquel, ojo con el zinc y con estos, que los necesito en mi cuerpo, pero no en exceso, principalmente al cobre, ¿no es cierto? Al cobre. Ahora, ¿cómo están estos metales en mi cuerpo? Ya hemos dicho, no están libres en el plasma solo están libres los oligoelementos esenciales, no los metales de transición, o sea, sodio, potasio, cloruros, esos están libres en plasma. Pero los metales de transición siempre se encuentran dentro de una molécula orgánica. Esta molécula orgánica que tiene metales de transición se las conoce como los famosos complejos órgano, molécula orgánica, metálica. ¿Para qué se forman complejos organometálicos? Por varias cosas. 1, para mejorar la solubilidad del metal, para que el metal sea más soluble y pueda estar feliz en el plasma, ¿no es cierto? 1. 2, protección contra la oxidación, porque ya hemos dicho que son tóxicos. Son tóxicos. Entonces, si son muy tóxicos, ¿qué va a suceder? Te van a degradar, te van a oxidar proteínas, hay que proteger, ¿no es cierto? Hay que proteger. Ahora, supresión de la formación de especies reactivas de oxígeno. Ya no se forman eros. Cuando está el metal en un complejo organometálico, ya no se forman eros, ¿no es cierto? Ya no se forman eros. Control de la reactividad. Control de la reactividad. ¿Qué sucede? Para que estos metales no agarren y no desplacen a otras moléculas. Controlan la reactividad. Regulación de la capacidad multivalente. Hemos visto aquí, hay 80.000 valencias, pero solo algunas se quedan dentro de la proteína, porque esto está regulado gracias a los complejos organometálicos. ¿Qué más tenemos?
Adaptación de la proteína a diferentes metales. Hay proteínas que no solo usan un metal de transición, y el mejor ejemplo es la superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa usa varios metales de transición. Es más, pregunta de parcial, ¿cuál es la proteína que usa más metales de transición? La superóxido dismutasa. Esta superóxido dismutasa, ¿no es cierto? ¿Qué tiene? Uno, hay superóxido dismutasa hierro, que solamente tiene hierro y trabaja con el hierro. Luego tenemos a la manganeso superóxido dismutasa, que solo trabaja con manganeso. Luego a la níquel superóxido dismutasa, que solo trabaja con níquel. Y luego a la cobre zinc superóxido dismutasa, que trabaja con cobre y zinc. Fíjense, una sola proteína tiene varias variantes, tiene 4 variantes. Una que trabaja con hierro, otra con manganeso, otra con níquel y otra con cobre y zinc. Entonces, está trabajando en general con 5 metales. Y además, pueden haber, como en la imagen, más de un metal en una sola proteína. Ejemplo, la ureasa, que es la que se está viendo en la imagen. La ureasa, ¿qué va a degradar? La urea, ¿no es cierto? La ureasa que degrada la urea. Y fíjense, para que la degradación de urea sea correcta, se necesitan 2 metales de transición, ¿no es cierto? 2 moléculas ¿de qué? De níquel. Un níquel aquí, un níquel aquí. Un níquel para que se una al grupo carboxilo y otro níquel que se una al un amino. 2 moléculas de níquel. Fíjense ustedes cómo tenemos 2 átomos de níquel. La citocromo oxidasa, ¿que dónde está? En la mitocondria, que tiene 2 hierros, 2 cobres. Y la nitrogenasa bacteriana. La nitrogenasa bacteriana es muy importante y eso lo van a ver en microbiología ya especial cuando estén en diferentes aparatos y sistemas. Van a ver que hay bacterias que son reductoras de nitritos a nitratos, ¿no es cierto? De nitratos a nitritos, perdón, y eso se da por la nitrogenasa. Estas nitrogenasas tienen 9 átomos de hierro y 7 átomos de azufre, ¿no es cierto? Unas que están en un dominio que se llama el dominio P, que es el dominio de 8 hierro, 7 azufre y un átomo de hierro suelto. Entonces, la nitrogenasa bacteriana, que tiene gran importancia en el diagnóstico de varias patologías. La principal patología que usa nitrogenasa es Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Helicobacter pylori, que la van a ver en microbiología gastrointestinal, la nitrogenasa de Helicobacter pylori. Ahora, algunas metaloproteínas, como pueden ver, aquí tenemos ejemplos. La aconitasa, ¿qué hace? Isomeriza, ¿qué tiene? Hierro y azufre. La alcohol deshidrogenasa, ¿qué va a hacer? Pues te va a limpiar de alcohol por oxidación, zinc. Fosfatasa alcalina, zinc. Arginasa, manganeso. Aromatasa, hierro. Azurín, cobre. La anhidrasa carbónica, importantísimo, zinc. Necesito yo sí o sí niveles de zinc para que mi anhidrasa carbónica funcione. Ya sabemos que la anhidrasa carbónica es fundamental para el transporte de CO2. Carboxipeptidasa, ¿de dónde? De mi páncreas, zinc. Citocromos, todos los citocromos, siempre acuérdense, si es citocromo, siempre tiene hierro. Siempre tiene hierro. Dopamina, beta hidroxilasa, que te convierte la L-dopa en dopamina. Cobre, ferredoxina, que tiene hierro y azufre. Aquí no es cierto la ferredoxina. Galactosil transferasa, manganeso. Hemoglobina, hierro. Isocitrato deshidrogenasa, manganeso. Beta-lactamasas, ¿no es cierto? La beta-lactamasa de amplio espectro, tipo 2. Ya saben ustedes que eso corresponde a bacterias resistentes a fármacos, a penicilinas, a los beta-lactámicos. Zinc. Lisiloxidasa, cobre. Metaloproteasas de matriz, zinc. Mioglobina, hierro. Óxido nítrico sintasa, hierro. Nitrogenasa, hierro. Fosfolipasa C, zinc. Ribonucleótido reductasa, hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes cómo tenemos varias proteínas y se han dado cuenta. ¿Cuál es el metal de transición más importante? El hierro. Está en la mayoría de proteínas. Ahora me dirán, Marcelo, me preguntan esta tabla. Lastimosamente sí, varias preguntas a veces de parciales pasados salen de esta tabla. Ya yo no estoy a favor ya que les obligan a memorizar mucho, pero no les preguntan cualquiera, les preguntan las más importantes, ¿no es cierto? ¿Cuál suelen preguntar? Las que les gusta a los docentes preguntar. Uno, a doctor Carrión, el doctor Carrión ama el alcohol deshidrogenasa. Te he perdido a mí. Vamos. Doctor Carrión ama el alcohol deshidrogenasa, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué más les pueden preguntar? La anhidrasa carbónica. Los citocromos nunca se olviden. En general, cualquier citocromo es hierro. Cualquier citocromo es hierro. ¿Cuál más les pueden preguntar? La hemoglobina, obviamente les van a preguntar la hemoglobina, ¿no es cierto? ¿Qué más les van a preguntar? La mioglobina, obviamente, ¿no es cierto? La hemoglobina, obviamente. Y por último, algo también importante, una que suelen preguntar porque es la única metaloproteína importante que usa níquel,
La ureasa. ¿Cuál usa níquel? Es la única que utiliza níquel, es la ureasa, ¿no es cierto? La ureasa. Entonces es importante conocer algunas, no tienen que conocer todas. Principalmente ureasa, mioglobina, hemoglobina, los citocromos, la aromatasa, ¿no es cierto? La aromatasa, la anhidrasa carbónica y la alcohol deshidrogenasa. ¿Qué hacía la aromatasa? Esa deben conocer, ustedes conocen a la aromatasa. Hola. Fabrican estrógeno. Fabrica el estrógeno, más bien en realidad convierte los andrógenos a estrógenos. Eso es la enzima aromatasa, nunca se olviden la aromatasa. Entonces, como pueden ver, varias enzimas, igual la superóxido dismutasa que hemos visto que es la que más tiene. Tiene cobre, tiene zinc, que es la más abundante, pero también puede usar níquel, también puede usar manganeso, también puede usar hierro. Y nunca se olviden que el más importante de todos es el hierro. El hierro siempre está presente. Y así. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, funciones importantes de los metales. Azufre, ¿dónde está? Aminoácido, ¿no es cierto? En dos aminoácidos. ¿En qué dos aminoácidos está el azufre? Dos. Hemos visto. Metionina. Metionina y cisteína. Muy bien. Fósforo está en los nucleótidos, en el ADN, en todos los ADNs, ¿no es cierto? En los ADNs. Obviamente en las sales minerales del hueso. Magnesio, ¿dónde está? Uno, en las plantas, en la clorofila. En la clorofila está el magnesio. Y además cataliza varias reacciones. Nunca se olviden que el magnesio es muy importante. No está en esta tabla, no está en esta tabla, pero el magnesio está en casi todas o actúa en casi todas las deshidrogenasas. Alcohol deshidrogenasa, aldehído deshidrogenasa. En la mayoría se le requiere de magnesio. Calcio, obviamente, hueso. Pero el calcio es muy importante ya que sirve mucho de cofactor. Contracción muscular. ¿Ya han visto ustedes qué propiedad cardíaca utiliza calcio? Rápido. Cronotropismo. Cronotropismo, les voy a lanzar ahorita algo. Cronotropismo ya puede utilizar en la corriente inflow-Fanny ya, pero no es la principal. Isonotropismo. El inotropismo. Inotropismo. La contractilidad. Para que la célula se contraiga, requiere inotropismo. Y el magnesio es importante en el lusotropismo, en la relajación. Sodio es el más abundante extracelular. Muy importante ¿en qué? Potencial de acción. Potencial de acción. El sodio media el potencial de acción. Potasio, el más intracelular, también potencial de acción. Estos dos siempre están en relación con el potencial de acción, ¿no es cierto? Cloro para ir junto al sodio, siempre va junto al sodio. Hierro para síntesis de clorofila y hemoglobina. Manganeso, ¿no es cierto? Aquí está magnaneso, no es manganeso para la fotosíntesis. Yodo, importante para las hormonas tiroideas, principalmente tiroxina T4 y triiodotiroxina T3. Flúor, ¿no es cierto? Flúor. ¿Para qué el flúor? El flúor está principalmente en los dientes y en huesos, es lo que le da el color blanquecino. Cobalto, acuérdense, el cobalto está en una proteína, vitamina B12. Sí o sí, cobalto está en vitamina B12. Silicio, ¿dónde? En el tejido conectivo. Cromo, ¿dónde está? En la insulina para regular la sangre. Zinc, ¿para qué el zinc? Para varias reacciones, hemos visto aquí, ¿no es cierto? Que está en varias reacciones el zinc. Una muy importante en la superóxido dismutasa. Y litio, el litio, me crean o no, es de los más importantes, ya que el litio siempre se usa en trastorno psiquiátrico. Ya en trastornos psiquiátricos se utiliza litio, en trastornos depresivos y en esquizofrénicos. Se da litio a los pacientes. Ahora hablaremos del más importante, del hierro. Ustedes ya han visto el metabolismo del hierro en fisiología, ¿no es cierto? Espero que ya han visto eritrocitos, ya han visto hemogramas, se supone que ya han visto el metabolismo del hierro. Hablaremos entonces de esto. ¿Cuáles son las funciones del hierro? Uno, la que ustedes conocen, funciona para la síntesis de glóbulos rojos. Es fundamental para tener glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque está en la hemoglobina. Dos, función inmune. ¿Por qué? Porque el hierro actúa en una enzima que les dije. El hierro cataliza reacciones por una enzima llamada la mieloperoxidasa, la MPO. Y la mieloperoxidasa
es útil para la degradación de bacterias. La mieloperoxidasa te rompe a las bacterias junto al hipoclorito. Componente de cientos de moléculas, ¿no es cierto? El hierro está en la hemoglobina, en la mioglobina, etcétera, 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 y asiste a sistemas antioxidantes. Ya también hemos visto esto, ¿no es cierto? Asiste a sistemas antioxidantes. ¿Cuáles son los sistemas antioxidantes? La superóxido dismutasa. Fuentes, ¿no es cierto? Hay dos fuentes de hierro, para el hierro hemo y para el hierro no hemo. Nunca se olviden, hemo hemo está en carnes, hierro no hemo está en verduras. Recomendación diaria para hombres 8 miligramos, mujeres 18 miligramos y 8 miligramos cuando ellos son mayores de 51 años, postmenopáusicas. Premenopáusicas 18, postmenopáusicas 8. Ahora, fíjense, hierro es mejor absorbido que el hierro no hemo. Esto vamos a ver en un momento en absorción, ya no se preocupen. Que se dice que el hemo se absorbe mejor. Por eso usualmente los vegetarianos son más propensos a anemias, ya que ellos tienen hierro no hemo y el hierro no hemo se absorbe mucho más difícil que el hierro hemo. Ahora, ¿cómo favorecemos esto? Con suplementos, ya con suplementos. ¿Qué suplemento se requiere para la absorción de hierro? Vitamina C, ya vitamina C. Como dicen, aquí está la recomendación diaria de hierro y muy importante, hombres y mujeres postmenopáusicas necesitan 8 miligramos de hierro, mientras que en mujeres premenopáusicas se requiere mucha mayor cantidad. Ahora sí, metabolismo del hierro, lo que decíamos, ¿cómo está en la ingesta? Como hierro hemo y como hierro no hemo. Hierro hemo en carnes, hierro no hemo en verduras. El hierro no hemo requiere sí o sí de vitamina C. El hierro hemo se absorbe mucho más, 30%, y el no hemo en 5%. En promedio, el hierro general, como nuestra dieta es mixta, el hierro en general se absorbe en un 10%. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos 3 fuentes de hierro. Cuando entra el hierro a mi organismo, puede estar como un grupo hemo, el grupo hemo, no hierro hemo, grupo hemo. Como hierro hemo, el hierro hemo es el hierro en estado ferroso. Y hierro no hemo, el hierro no hemo es el hierro en estado férrico. ¿Ya? Hierro hemo ferroso, hierro no hemo férrico. Y los grupos hemo sueltos. Entonces, fíjense qué sucede. Hablaremos primero de los grupos hemo. O sea, estoy hablando de los anillos de protoporfirina con el hierro al medio. El hierro hemo entra a la célula por un transportador desconocido hasta el día de hoy, o que no tiene su nombre, no le han puesto nombre, un transportador de grupos hemo se le llama, y dentro de la célula se degrada por una enzima, la hemooxidasa. La hemooxidasa te libera hierro ferroso y te convierte al anillo de protoporfirina 9 en biliverdina, y la biliverdina posteriormente se convierte en bilirrubina. Esto es el enterocito, por si acaso. Luego hablaremos del hierro férrico. El hierro férrico no se absorbe, o su absorción es muy baja, pero muy baja la absorción del hierro férrico. Hay que cambiarlo entonces a hierro ferroso. Hay un transportador que de igual forma no se conoce su nombre, que en poca medida hace que entre el hierro férrico, el hierro más 3, poca medida. Pero en general no entra. Entonces hay que convertirlo a hierro ferroso. ¿Y cómo lo convertimos? Por medio de una enzima que está en la membrana de mi enterocito. Esta enzima se conoce como el citocromo B-duodenal. Entonces, ¿dónde se está dando todo este proceso? En el duodeno. ¿Qué enzima te convierte el hierro férrico en hierro ferroso? El citocromo B-duodenal. Citocromo B-duodenal. Ya, citocromo B-duodenal. Ahora, ¿quién más te puede convertir el hierro férrico en hierro ferroso? Ahí entra la vitamina C. La vitamina C también te convierte el hierro férrico en hierro ferroso. Otro nombre que tiene, por si acaso, el citocromo B-duodenal, es la enzima ferroreductasa. La ferroreductasa. Y es la ferroreductasa, que te convierte el férrico en ferroso. Una vez tengo hierro ferroso, ¿cómo es que este hierro ferroso entra a mi célula? Entra al enterocito por medio de un cotransporte con hidrogeniones. ¿Cómo se llama el transportador? El transportador de metales divalentes tipo 1. No había sido solo de hierro. Otros pueden competir con el hierro. ¿Quiénes serán? Transportador de metales divalentes. ¿Quién más tiene valencia más 2? El níquel. Níquel, Calcio. otro. Cobre, otro. Calcio.
calcio, otro, magnesio, magnesio, otro. Estroncio. Ya estroncio no hay en el cuerpo, pero uno más falta. calcio, Ya Cobalto. hemos dicho uno que es tóxico. Plomo. Radio. Plomo y mercurio. Mercurio, el mercurio les faltaba. Entonces todos estos pueden ingresar por el transportador de metales divalentes. Todos, porque solo transporta metales con valencia +2. Ahora, una vez tengo, si se dan cuenta al final, tengo hierro ya +2, tengo hierro ferroso dentro de mi célula. Este hierro ferroso puede hacer dos cosas. Uno, quedarse ahí, dentro de mi enterocito, y se almacena como ferritina. Ferritina, ¿qué es? Una forma de almacenar hierro. Forma de almacenar hierro. Pero si me falta hierro en sangre, ¿qué hay que hacer? Llevarlo a sangre. ¿Cómo lo llevamos a sangre? Por medio de un transportador. ¿Cómo se denomina este transportador? La ferroportina. ¿Qué hace la ferroportina? Te transporta el hierro ferroso y te lo lleva al intersticio. Fíjense, no ha llegado a sangre todavía. Al intersticio. Al intersticio. Y ahora, ¿qué hacemos con este hierro? Hay que llevarlo a sangre, pero en sangre, fíjense con los colorcitos, vuelve a estar en estado férrico, de ferroso vuelve a estar en estado férrico. ¿Por medio de quién? De otra enzima. Esta enzima es la aefestina o efestina simplemente, la aefestina. La aefestina te convierte el hierro ferroso en hierro férrico de nuevo y el hierro férrico ya entra a sangre. El hierro férrico entra a sangre y se une a su transportador. ¿Quién transporta el hierro en sangre? La transferrina. Aquí se llama holotransferrina. Si no tiene hierro, se llama apotransferrina, para que me entiendan los términos. Lo mismo con la ferritina. La ferritina sin hierro es la apoferritina y con hierro es la holoferritina. Transferrina sin hierro, apotransferrina y con hierro, holotransferrina. Entonces aquí tenemos a la transferrina que transporta el hierro en sangre. El hierro también puede venir de otros sitios. ¿De dónde más puede venir? No afuera, no de la dieta, sino de adentro de mi organismo. Por la hemólisis de glóbulos rojos. Se destruye los glóbulos rojos y se libera hierro. El hierro se libera en estado ferroso, como está en la hemoglobina, y hay que convertirlo también a férrico. ¿Y quién hace esa conversión? La ceruloplasmina. La ceruloplasmina entonces también te convierte en hierro de estado ferroso a estado férrico. ¿Cuáles dos te convierten entonces? La efestina y la ceruloplasmina. Por eso estas dos enzimas se conocen como ferrooxidasas. ¿No es cierto? Ferrooxidasa. Porque te oxidan el hierro de estado ferroso a estado férrico. Y esta es reductasa, de férrico a ferroso. ¿No es cierto? Estas dos son oxidasas. Ahora, este mecanismo se regula. Hemos dicho, el hierro también es tóxico. Hay que evitar que entre en exceso. ¿Quién regula este mecanismo? El hígado. Porque la transferrina, ¿dónde va a llevar? Como todo. Todo entra, estamos en circulación portal, no se olviden. Todo entra y va al hígado. El hígado dice, ya está entrando mucho hierro, basta. Que ya no entre más. ¿Qué hace el hígado? Manda a un inhibidor. Este inhibidor es la hepsidina. La hepsidina inhibe a la ferroportina 1. Y así el hierro deja de entrar, ¿no es cierto? Deja de entrar a mi torrente sanguíneo. A mi torrente sanguíneo. Deja de ingresar. Deja de ingresar al torrente sanguíneo. ¿Se ha entendido el proceso de absorción del hierro? Preguntan cuál es el hierro que más se absorbe, cuál es la enzima que te convierte de férrico a ferroso, de ferroso a férrico. Esto preguntan un montón. Seguramente ya lo han visto en fisiología, ¿no es cierto? También lo han debido ver en fisiología de los eritrocitos, entonces no hay ningún problema. Pero además de eso, también lo preguntan en bioquímica y aquí es importante, ¿no es cierto? Ya que el hierro entra en bioquímica y van a ver que está detallado en el mismo capítulo, Entonces, ¿he entendido alguna pregunta o duda que tengan de este proceso? Todo claro, Marcelo. ¿Todo claro? ¿Los demás? ¿Todo claro? Todo claro. Muy bien. Continuaremos. ¿Qué pasa con el hierro en el organismo? Se mueve. ¿No es cierto? La ingesta, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Ingresa el hierro. Hemos dicho que en promedio la absorción es de 10%, en promedio, entre ferroso y férrico. ¿Y qué pasa? Primero, se queda en sangre unido a la transferrina. ¿Cuánto se queda en sangre unido a la transferrina?
3 miligramos, ¿no es cierto? 3 miligramos de hierro están unidos a la transferrina. Y de esta transferrina van a diferentes órganos. Primero, a los tejidos en general. En los tejidos en general hay 300 miligramos de hierro. Otro, al pool hepático, una cantidad en el hígado, ¿no es cierto? Una cantidad en el hígado que tiene aproximadamente entre 500 y 1000 miligramos. Es almacenado, es el pool de hígado. Pero el pool más importante, ¿dónde hay el mayor almacén de glóbulos rojos? Pregunta de parcial, pregunta en fisiología, pregunta de todo. ¿Dónde? Es en los eritrocitos. El pool de hierro, cuando yo digo pool, me refiero a reserva, a reserva. Ya cuando yo digo pool, me refiero a reserva. Entonces aquí tenemos el pool de hierro, ¿no es cierto? El pool de hierro que está en los eritrocitos, la mayor cantidad, 1800 miligramos. ¿Y cuánto se elimina en la orina? 1 a 2 miligramos, lo mismo que ingresa al torrente sanguíneo. Aquí más de lo mismo, absorbemos 1.2, perdemos 1.2, transferrina 3, hígado 1000, músculo, tejidos 250 y lo más importante, en la eritropoiesis. Hay 300 en la médula ósea, 2000 almacenado en los eritrocitos. Estos se destruyen, los macrófagos se comen a los eritrocitos y almacenan 500 y un pequeño porcentaje de hierro se almacena, ¿no es cierto? Se almacena. Se almacena. Entonces aquí tenemos el metabolismo del hierro. Nunca se olviden cómo es que en la orina se pierden 1 a 2 miligramos por día, en las heces 0.6 miligramos por día. Ahora algo muy importante, ¿por qué será que las mujeres premenopáusicas requieren mayor cantidad de hierro? ¿Por qué? Tiene una causa hormonal, tal vez. ¿Cómo qué? Una causa hormonal. Causa hormonal, más que causa hormonal, algo obvio. ¿Dónde hay hierro? En la sangre. En la sangre. ¿Qué pierden las mujeres? Sangre. Sangre en cada menstruación, ¿no es cierto? Y por eso requieren mayor cantidad de hierro. La menstruación se pierde aproximadamente en los días de menstruación 1.3 miligramos de hierro por día. Y la menstruación suele durar entre 3 a 5 días. Nunca se olviden eso. Den un momentito. Ahora sí. Y lo mismo, ¿no es cierto? Que tenemos al hierro que ingresa y aquí está como transferrina en el plasma. Va a los tejidos y se almacena. Nunca se olviden cómo se almacena, como ferritina. Pero cuando ya se gasta la ferritina, el hierro se empieza a almacenar como otra cosa, hemosiderina. Ya la hemosiderina suele ser patológica, la ferritina es fisiológica. Fisiología, el hierro se almacena en pocas cantidades en ferritina, pero cuando ya hay mucho hierro en sangre, ya aparece la hemosiderina. Y por eso hay una enfermedad llamada hemosiderosis, ¿no es cierto? Hemosiderosis. Aquí lo que decíamos, hierro más apoferritina, ferritina. Luego también hay en los eritrocitos como hemoglobina, y esta hemoglobina se degrada por los macrófagos y luego el hierro se excreta por la bilirrubina. En modo general, todo el metabolismo del hierro en el organismo. Ahora, cobre, lo mismo, hay que ver qué pasa con el cobre. El cobre, hemos dicho que el cobre puede entrar por el transportador de metales divalentes. Es cierto, hemos dicho que puede entrar por el transporte de metales divalentes, pero también el cobre puede ingresar en realidad, y lo hace mucho más, por el transportador o receptor de transportador específico de cobre. Así se llama, receptor específico del cobre. Transportador específico del cobre. ¿Por qué? Porque el cobre, más que su valencia 2, ingresa con su valencia 1. Entonces ingresa el cobre al enterocito y en el enterocito, ¿qué hace? 1, va a la mitocondria, ya que se requiere cobre para el ciclo de Krebs. 2, va a la superóxido dismutasa. Y 3, se almacena en el mismo eritrocito. ¿Quién almacena cobre? La proteína ATOX1. ¿Qué más tenemos? Que el cobre ingresa después. Una vez entra en sangre el cobre es transportado por una proteína. ¿Qué proteína transporta cobre? Una que ya hemos hablado hace un ratito. La ceruloplasmina transporta cobre. La ceruloplasmina. Entonces, lo mismo. La ceruloplasmina te lleva el cobre, ¿a dónde? Al hepatocito. Llega al hígado y sucede prácticamente lo mismo. El cobre ingresa al hígado, el hígado dice, parte del cobre lo llevo, sigue en sangre como ceruloplasmina, y otra parte del cobre que está en exceso que se vaya por la bilis, Y de igual forma se almacena por las proteínas ATOX, ¿no es cierto? Por las proteínas ATOX. Y como pueden ver, se sigue utilizando para la superóxido dismutasa, se sigue utilizando en la mitocondria.
Importante, hemos dicho, ¿cómo se llama cuando hay mucho hierro? ¿Cuál es la enfermedad? Hemosiderosis. Cuando hay mucho cobre, se denomina la enfermedad de Wilson, de Wilson's disease. Ya cuando hay demasiado cobre en el organismo, tenemos la enfermedad de Wilson, ya enfermedad de Wilson. Una patología muy frecuente en realidad, aunque no parece que es muy frecuente. Exceso de cobre. Entonces pueden haber exceso de ambos. Ahora, deficiencias en general, cada elemento se ve acompañado de su deficiencia. Hierro, obviamente, anemia, principal deficiencia, anemia. ¿Qué es la anemia? Ya sabemos, disminución de hemoglobina. ¿Qué tipo de anemia se da por déficit de hierro? Ferropénica. ¿Qué? Ferropénica. Ferropénica, ¿pero qué tipo? Ese es el nombre, anemia ferropénica. ¿Qué tipo? Hipocrómica. Microcítica e hipocrómica. Yodo, ya hemos dicho, el yodo es importante para la síntesis de hormonas tiroideas. Cuando no hay yodo, ¿qué hay? Hipotiroidismo. ¿Ya? Hipotiroidismo. Tu tiroides no sintetiza hormonas tiroideas. Hipotiroidismo. ¿Qué más puede haber? Cretinismo. ¿Qué es el cretinismo? Es el hipotiroidismo congénito. Cuando el bebé nace con hipotiroidismo. Eso es cretinismo. Y bocio, ¿qué es el bocio? Aumento de la tiroides. El bocio no solo es hipotiroideo, por si acaso. Puede ser hipertiroideo o normotiroideo, pero hay bocio, aumento de la tiroides. Zinc, ¿qué pasa cuando hay déficit de zinc? Retraso en la maduración sexual. ¿Por qué? ¿Por qué hay retraso en la maduración sexual cuando hay déficit de zinc? Principalmente en la mujer. Por la aromatasa. Por la aromatasa. Para que se den cuenta, todo tiene su explicación. Retraso del crecimiento, fatiga. Hay disminución en el gusto y el olfato y cicatrización lenta de heridas. ¿Por qué? Porque el zinc también hemos visto ayuda en la síntesis de colágeno. Entonces, cicatrización lenta. Selenio, cuando falta mucho selenio tenemos la enfermedad de Keshan. Calcio, obviamente, osteoporosis. No hay calcio, hay osteoporosis. Déficit de cobre, diarrea, debilidad y malformaciones óseas. Déficit de cromo, intolerancia a la glucosa. Si se acuerdan cómo hemos visto funciones, el cromo ayudaba. ¿A qué ayudaba? A la insulina. El cromo y la insulina son amiguitos, se llevan muy bien y cuando no hay cromo podemos tener una intolerancia a la glucosa, una pseudodiabetes, no por resistencia a la insulina, no por déficit de insulina, sino por déficit de cromo. Otro tipo de diabetes secundaria al déficit de cromo, ¿no es cierto? Secundaria al déficit de cromo. Fósforo, fatiga, respiración irregular, alteraciones nerviosas, debilidad muscular. Falta de magnesio. Y hemos dicho, el magnesio, ¿qué te hacía? ¿Qué ayudaba? ¿Ayudaba a qué? ¿A relajar al músculo o a contraerlo? Relajarlo. Relajar. Entonces, si no hay magnesio, tu músculo no se relaja. Tu sistema nervioso está constantemente excitado. Tu músculo está constantemente contrayéndose, temblores. Hay disfunción muscular. Tú no puedes controlar tus músculos. Por eso siempre, crisis convulsiva se puede tratar si es leve con magnesio. La epilepsia se puede tratar solo con magnesio para relajar a los músculos. Manganeso lo mismo, alteraciones de la motilidad y pérdida de la audición. Y con eso estaríamos terminando los roles bioquímicos de los metales de transición. Han visto, es un tema bonito, y es un tema bonito. Lo más difícil, si quieren, es esta tabla. Pero les he dicho, no les van a preguntar cualquiera, lo que más van a preguntar, ureasa, superóxido dismutasa, ¿no es cierto? Mioglobina, óxido nítrico sintasa, hemoglobina, aquí los citocromos en general, la anhidrasa carbónica, la aromatasa y la alcohol deshidrogenasa, que son las que más suelen preguntar, ¿no es cierto? Y metabolismo del hierro. Esto es lo que preguntan de este parcial y eso lo van a corroborar de igual forma con los bancos de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda de la bioquímica de los metales de transición? Todo claro, Marce. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a terminar el día de hoy. Vamos a parar la grabación. Hasta aquí vamos a terminar el día de hoy. El día de mañana terminamos con enzimas. Ya tenemos todo lo requerido para enzimas. Ya sabemos aminoácidos, ya sabemos proteínas, ya sabemos grupos prostéticos, ¿no es cierto? Ya sabemos metales de transición. Ahora tenemos que ver ya el tema más importante, en mi opinión, de este rote, ya que es lo que estudiamos todo el año, las enzimas, ¿no es cierto? ¿Cómo es que las enzimas funcionan? Entonces, el día de mañana, de igual forma, nos vemos a las 7. ¿Ya han recogido sus bancos de preguntas?
Sí. Ya saben, Sí. resuélvanlos. Yo les voy a Sí, pasar el patrón seguimos. mañana cuando acabemos la clase. Entonces, mañana cuando acabemos la clase, yo les voy a pasar el patrón. Vayan resolviéndolos. No resuelvan enzimas. Claro, las preguntas que están en relación a enzimas no es necesario que las resuelvan. Si pueden, algunas sí resuélvanla, pero no todas, ¿no es cierto? No todas, ya que todavía no hemos visto. Pero ya vayan repasando, vayan resolviendo sus bancos. Hay preguntas abiertas y hay preguntas cerradas. Entonces, resuelvan esos banquitos que les va a servir mucho. Ya les va a servir mucho. Y conmigo también nos vemos el día de mañana si nadie tiene ninguna otra pregunta o duda.